Supercrack Estrella presenta. Los seres de Marte se teletransportan al mar Caspio. Capas erosionadas en los valles de Shalbatana. Las capas, probablemente de origen sedimentario, han sufrido una erosión extensa en esta imagen de los valles de Shalbatana. Esta erosión ha producido varias mesetas pequeñas y ha dejado al descubierto material de tonos claros cuya composición puede diferir de la del material circundante. El valle de Shalbatana es un antiguo canal erosionado por el agua en Marte, ubicado en el cuadrángulo de Oxyapalus a 7,8 de latitud norte y 42,1 de longitud oeste. Es el más occidental de los canales de desagüe del sur de Brise. Comienza en una zona de terreno caótico, a de latitud y 46 de longitud oeste, y termina en Chryse Planitia. El valle de Shalbatana contiene la primera evidencia definitiva de una costa marciana. Esta costa era parte de un antiguo lago de 210 kilómetros 2 y 460 metros de profundidad. El estudio realizado con imágenes de iris indica que el agua formó un cañón de 48 kilómetros de largo que se abrió en un valle, depositó sedimentos y creó un delta. Este delta y otros alrededor de la cuenca implican la existencia de un lago grande y de larga vida. De especial interés es la evidencia de que el lago se formó después de que se creía que había terminado el período cálido y húmedo. Por lo tanto, los lagos pueden haber existido durante mucho más tiempo de lo que se creía anteriormente. Es aquí donde muestro este ovni que parece salir de la Tierra de lo que antes era un lago 210 kilómetros 2 y 460 metros de profundidad. No hay duda de que era un lago enorme, que ahora alberga vida en su interior. La Tierra podría ser blanda permitiendo salir a los ovnis hacia el exterior. En la Tierra lagos parecidos a este de Marte. El mar Caspio es el cuerpo de agua interior más grande del mundo, a menudo descrito como el lago más grande del mundo y, a veces, se hace referencia a él como un mar en toda regla. Es una cuenca endorreica, se encuentra entre Europa y Asia. Al este del Cáucaso, mar Caspio sería como una copia del valle de Shalbatana, una costa marciana que tendría una conexión oculta con el mar Caspio. El tamaño y profundidad suficiente del mar Caspio permite a los seres de Marte teletransportar sus naves desde el interior del valle de Shalbatana, una costa marciana, hasta el mar Caspio, el único mar anterior lago que reúne las condiciones para mandar sus naves desde el valle de Shalbatana, una costa marciana, hasta el lago Caspio. Como prueba de esto, un parlamentario ruso le solicitó al presidente Dmitry Medvedev que investigue la afirmación hecha por un gobernante regional sobre su supuesto encuentro con seres extraterrestres a bordo de una nave espacial. Kirsan Ilyushinov, el líder de la sureña región de Kalimkia, habló de su experiencia con seres de otro planeta durante una entrevista de televisión. Andrei Lebedev, miembro del parlamento ruso, no solo se cuestiona si el gobernador Ilyushinov está en condiciones de gobernar una región. Su mayor preocupación se centra en determinar si cuando el gobernador fue secuestrado por extraterrestres, pudo haber revelado detalles sobre su trabajo, y peor aún, secretos de Estado. El parlamentario expresó sus inquietudes a través de una carta que le envió al presidente Medvedev. Hecho histórico. En la carta decía que, asumiendo que todo el episodio no fuera más que un chiste de mal gusto, se trataba de un hecho histórico que debía haberse reportado al Kremlin. También preguntaba al presidente si no existían pautas oficiales sobre qué hacer en caso de que algún directivo gubernamental fuese contactado por extraterrestres, específicamente aquellos funcionarios que tienen acceso a secretos de Estado. Ilyushinov había confesado en una entrevista televisiva que él había sido llevado al interior de una nave extraterrestres que había venido al planeta Tierra a recolectar muestras. Además añadió que habría numerosos testigos. Ilyushinov ha sido presidente de la provincia de Kalmykia, una pequeña región budista de Rusia que se encuentra en las orillas del mar Caspio, durante 17 años. El millonario y antiguo hombre de negocios tiene fama de poseer un carácter excéntrico. Como presidente de la Federación Mundial de Ajedrez, ha invertido cientos de millones de dólares en convertir a la pequeña y empobrecida república en la meca de los jugadores de ajedrez, construyendo una villa para ser sede de torneos internacionales. Sospechosas apariciones sobre el mar Caspio. Ya hemos hablado de varias leyendas de esta lejana región de Asia Central, que comunica a los países eslavos y armenios con las poblaciones kazajas de Asia Central y las persas del sur. Debido a su tamaño y a sus particularidades, así como a la variedad de sociedades que habitaron en sus costas, el mar Caspio es un lugar favorecido por las historias sobrenaturales, las civilizaciones perdidas y la aparición de objetos que no han podido ser identificados. No son solo los mares del Gran Lago los que presentan estos comportamientos inexplicables. En sus cielos también se ha avistado innumerables objetos cuya procedencia jamás ha podido ser aclarada del todo.
Y lo más interesante es que no son solo los habitantes de la región quienes detectan estos objetos. Los radares y otros dispositivos de detección también han sido actores de casos inexplicables. Veamos una de las más impresionantes. Un ovni gigante. El 28 de agosto de 1991, hacia las 5 de la tarde, un objeto no identificado de gigantescas dimensiones apareció en las lecturas del radar ruso ubicado en la península Mangishplak. De acuerdo con las declaraciones de los hombres encargados de la revisión de la máquina, apareció en las pantallas un objeto de unos 600 metros de longitud y 110 metros de diámetro, volando a poco menos de 10 kilómetros de altura con una velocidad que podría superar los 1500 kilómetros por hora. Las autoridades rusas se alertaron, con razón, y enviaron 4 jets de combate MiG-29 a buscar el objeto y obligarlo a aterrizar. De acuerdo con el relato filtrado a la prensa, la orden era disparar si el objeto se negaba a cooperar. Algunos pilotos alcanzaron a ver el objeto, que de acuerdo con su relato era un disco metálico alargado con signos extraños dibujados, en verde, en el exterior. El objeto ignoró los contactos por radio y, al detectar que los MiG abrieron fuego, generó una especie de campo que hizo que los sistemas de ubicación de los aviones comenzaran a fallar. 2 de los jets tuvieron que volver a la base de manera inmediata, y los 2 restantes solo lograron permanecer allí un minuto más antes de verse obligados a retornar. Conforme se alejaron de la nave, los sistemas retornaron a la normalidad, pero ya era demasiado tarde para seguirla. Luego, la nave comenzó a volar en zigzag, aceleró de manera impresionante y, tras unos 45 minutos, desapareció súbitamente de los radares. El descubrimiento de la nave. Pero la historia no termina aquí. Poco más de un mes después de estos sucesos, hacia finales de septiembre, comenzó a esparcirse un rumor en las regiones vecinas de que un objeto gigante se había estrellado en las montañas Tien Shan, del vecino Kirguistán, en un sitio particular denominado Shaitan Mazar, lo que a grandes rasgos traduce la tumba del demonio. De acuerdo con los rumores, quienes visitaron el sitio del accidente sufrieron quemaduras en sus cuerpos, y aquellos que llevaban relojes vieron cómo estos parecían averiarse. Un grupo de montañistas rusos vinculados al grupo de interesados en los ovnis Akufon organizó una expedición hacia las montañas con el objetivo de encontrar los restos de la aeronave, pero el mal clima les obligó a regresar. Análogamente, los helicópteros rusos de reconocimiento no pudieron acercarse al lugar por su incapacidad para superar el problema climático. Uno de ellos, debido al mal tiempo, se estrelló en la montaña en un trágico evento que significó la muerte para toda la tripulación. La expedición de la Fuerza Aérea. En este momento la historia se vuelve un tanto surreal. Fuentes rusas no oficiales hablan de una expedición a gran escala organizada por la Fuerza Aérea rusa que llevó a que, unas 2 semanas después, un equipo especial llegara al lugar del choque. Sin embargo, los eventos extraños no cesaron y muchos de los miembros del grupo afirmaron que el ambiente se volvía más y más opresivo conforme se acercaban a la aeronave. De acuerdo con la información disponible, hacia los 800 metros del artefacto, todos los miembros del equipo fueron afectados por una fuerte sensación de náuseas y dolor muscular. Hacia los 600 metros, los objetos electrónicos se quemaron, dejando un denso olor en la atmósfera, que no favorecía el estado del grupo, y eliminando las evidencias hasta entonces recolectadas. Ninguno de los miembros pasó la barrera de los 500 metros, pues allí comenzaban a sufrir quemaduras por radiación. Los intentos de sobrevolar la aeronave también fueron infructuosos y al final el grupo tuvo que abandonar el lugar sin obtener muestras. El artefacto gigante desapareció, tras unos días, y jamás se volvió a obtener información, oficial o no oficial, sobre el asunto. El rumor en la región es que la aeronave fue recogida por el gobierno ruso y se mantiene en un estado de alto secreto todo lo que tiene que ver con ella. En todo caso, si la Fuerza Aérea rusa sabe algo del objeto, lo ha mantenido en completo silencio. Este caso se asemeja un poco a la famosa Área 51, solo que aquí no sabemos el destino del objeto misterioso. ¿Qué opinas? ¿Crees que los rusos puedan realmente tener una nave de este tipo en alguna facilidad secreta? Las cosas no aparecen y desaparecen porque sí. Si dejas las llaves en la mesa, seguirán ahí hasta que alguien, o tú mismo, las mueva. Pero en el mar Caspio, una isla juega con los científicos desde hace más de un siglo. Aparece, se esfuma, y vuelve a surgir como si nada hubiera pasado. En febrero de 2023, esta peculiar masa de tierra emergió nuevamente frente a la costa de Azerbaiyán, solo para empezar a desmoronarse poco después.
Su nombre es Chihil Denis y, aunque no tiene mucho tiempo de vida, su historia es bastante más larga de lo que parece. Rusia tendría contacto con estos seres de Marte que utilizan el mar Caspio para teletransportarse. Un niño afirma que vivió en Marte. Tiene una advertencia para la humanidad. Marte es un planeta que desde la antigüedad nos ha maravillado. Algunos creen que tiene las condiciones necesarias para construir sobre su suelo una base habitable, mientras que otros están seguros de que ya existe vida en el planeta rojo. Boris Kipriyanovich no solo está convencido que la vida existe en el cuarto planeta de nuestro sistema solar, sino que asegura que él mismo es prueba de ello. Boriska, como también se le conoce, nació en 1996 en la ciudad de Volgogrado, en la zona oeste de Rusia. Desde muy chico asombró a sus padres y profesores por su gran inteligencia. A la edad de 1 año ya era perfectamente capaz de hablar, y cuando iba al jardín de niños ya podía leer, escribir y dibujar con soltura. Desde pequeño, y sin que sus padres le hablaran del espacio, Boris comenzó a afirmar que venía de Marte con una misión muy clara: salvar a la humanidad de su propia destrucción. Los padres de Boris se maravillaban con los relatos que su hijo les contaba del planeta rojo y de otros mundos cercanos, como Venus. Boriska explicó que había reencarnado como un ser humano para advertirnos acerca de una inminente guerra nuclear. El chico afirmaba que su propia raza, la marciana, fue casi exterminada hace miles de años a causa de un conflicto similar. Advierte que si no cambiamos nuestras políticas al respecto de las armas de destrucción masiva, nos esperará un destino similar. El marciano aceptó que no era el único chico del espacio en nuestro planeta, ya que otras civilizaciones enviaban a miembros de su especie con misiones similares a la suya. Kipriyanovich contó que a las personas que reencarnan de seres marcianos se les llama niños índigo. En varias entrevistas, Boris aseguró que los marcianos son inmortales y dejan de envejecer a los 35 años. Por esto mismo, todavía existen sobrevivientes a la gran catástrofe nuclear que supuestamente casi exterminó a la raza de Marte. Actualmente Boris tiene 26 años, pero afirma que desde los 15 libra batallas espaciales con sus compañeros en guerras que involucran la protección de la raza humana. Los marcianos, de acuerdo al chico, son muy altos y además de ser capaces de viajar en el espacio, también poseen máquinas del tiempo. Y aunque algunos medios afirman que Boris posee un IQ superior a 200, no existe información oficial que pueda respaldar esta y sus otras afirmaciones. Un niño ruso sorprendió al mundo al afirmar que era parte de la Fuerza Aérea Marciana. Lo llamativo es que tenía razón en ciertas afirmaciones que realizó, con 11 años. El niño ruso al que se le perdió la pista Boriska entregó mucha información que está lejos de ser comprobable, al menos a nivel científico, pero a la vez, entregó datos y conocimientos que hoy, 14 años después, recién varios datos han podido ser corroborados. El mejor registro que se tiene de Boriska Kipriyanovich es parte del proyecto Camelot. En ese registro Boriska explicó complicadas ecuaciones de astrofísica que en la actualidad son utilizadas. Con la confirmación de ciertos datos que entregó, se inició una búsqueda por encontrar a Boriska, que actualmente tiene 25 años. Solo se ha podido encontrar lo que sería una fotografía reciente. Su ubicación es un misterio y solo existen rumores. Vive con un bajo perfil en una ciudad rusa o el Kremlin lo tiene bajo custodia. Según el medio británico The Sun, Boriska afirmó que la vida en nuestro planeta dará un vuelco total cuando los secretos de la gran esfinge en Giza finalmente se desbloqueen. Además, dio indicios acerca de dónde podría estar escondido el mecanismo de apertura. Tal como dijo, este se encontraría en algún lugar detrás de la oreja del famoso monumento ubicado en Egipto. La vida humana cambiará cuando se abra la esfinge, tiene un mecanismo de apertura en algún lugar detrás de la oreja. No recuerdo exactamente, explicó Boriska a Daily Mail. El monstruo ruso que puede llegar a Marte en un mes y que sería 12 veces más rápido que la Starship de Musk. El nuevo prototipo de motor de plasma fabricado por Rosatom reduciría hasta en 10 veces la cantidad de combustible necesaria en comparación con los cohetes químicos actuales. En las últimas semanas Rusia ha desarrollado un innovador motor de plasma que promete reducir el tiempo de viaje a Marte a tan solo 30 días. Este avance, impulsado por la corporación estatal Rosatom, podría representar un punto de inflexión en la exploración del espacio, desafiando la hegemonía desplegada por entidades como SpaceX. El motor en cuestión ha sido diseñado por el Instituto de Investigación de Rosatom en Troitsk y se basa en una tecnología de aceleración magnética de plasma. A diferencia de los cohetes tradicionales, el método ruso funciona mediante la ionización de hidrógeno que es acelerado a velocidades extremas, lo que permite alcanzar velocidades de escape de hasta 100 km/h, 360.000 km por hora.
En comparación con los cohetes convencionales, sus motores apenas alcanzan velocidades de escape de 4,5 km/s. Este avance no solo mejoraría la velocidad en la que se realizan los viajes espaciales, sino también implicaría grandes progresos en la optimización del combustible. Tal como han detallado los expertos de la organización rusa, el motor de plasma reduciría hasta en 10 veces la cantidad de combustible necesaria en comparación con los cohetes químicos actuales. Imágenes satelitales muestran unas líneas misteriosas sobre el mar Caspio. Un satélite de la NASA capturó unas imágenes que muestran unas extrañas líneas sobre el mar Caspio. Los científicos abrieron un debate sobre su procedencia. Un satélite de la NASA captó sobre el mar Caspio unas extrañas líneas cuyas posibles causas se han convertido rápidamente en objeto de discusión, informa Libesiense. Los científicos manejaban varias versiones sobre sus orígenes, desde redes de pescadores hasta marcas de barcos, pasando por algas marinas e incluso mensajes extraterrestres. Los investigadores del Observatorio de la Tierra de la NASA observaron estas extrañas imágenes tomadas por el satélite norteamericano Landsat 8 y abrieron un debate en las redes sociales. Robert David Stl, exfuncionario de la CIA y de la Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, hizo titulares globales cuando fue entrevistado por Alex Jones el 29 de junio y dijo que según sus fuentes confidenciales, hay colonias de esclavos en Marte usando individuos que han sido secuestrados de la Tierra. La idea de las colonias de esclavos en Marte fue discutida por primera vez en La Alternativa 3, un libro de ficción basada en hechos escrito por un ex periodista británico, Leslie Watkins, publicado en 1978. Había investigado las reclamaciones extraordinarias que se habían presentado por primera vez Alternativa 3, un episodio de una serie británica de documentales televisivos llamada Science Report, que se emitió el 20 de junio de 1977. El programa de televisión Alternative 3 describió cómo el deterioro de las condiciones ambientales globales había llevado a las principales potencias, Estados Unidos y la URSS, colaborando secretamente entre bastidores para asegurar la supervivencia de la especie humana. Con este fin, los Estados Unidos y la URSS habían establecido secretamente colonias en Marte a principios de los años 70 y lo estaban poblando por cualquier medio posible. La demostración fue declarada ser una broma prevista para el lanzamiento en el Día de la Mierda de abril, pero muchos espectadores pensaron de otra manera. Esto incluyó a Watkins, cuya investigación descubrió más información que lo llevó a escribir el libro, Alternativa 3. Watkins dice que se encontró con una fuente de la garganta profunda llamada Troyano que suministró documentos alegados revelando que la existencia de las colonias de Marte era muy real, y la gente estaba siendo secuestrada allí, algunos por la fuerza y el secuestro. Por razones obvias, no podemos revelar la identidad del Troyano. Tampoco podemos dar ninguna pista sobre su función o estado en la operación. Sin embargo, estamos completamente satisfechos de que sus credenciales sean auténticas y que, al romper su juramento de silencio, sea motivado por los motivos más honorables. Él está parado en relación con la conspiración de la Alternativa 3 en la misma posición que el informante anónimo Garganta Profunda ocupada en el asunto de Watergate. Watkins describió dos categorías de personas que fueron llevadas a Marte según Trojan. Estos profesionales, que hemos establecido ahora, han estado clasificando a las personas seleccionadas para la operación de la Alternativa 3 en dos categorías: las que son seleccionadas como individuos y las que simplemente forman parte de un envío por lotes. Ha habido varios lotes de envíos, y es el tratamiento dado a la mayoría de estos hombres y mujeres que proporciona la mayor causa de indignación. Watkins describe cómo las personas tomadas como parte de un envío por lotes a Marte se convierten en un grupo de trabajo esclavo. Él dio como ejemplo un pequeño grupo de 20 individuos que fueron llevados a la fuerza allí. La mayoría de los 20 desaparecidos fueron descritos como hippies, aunque había algunas personas mayores entre ellos. Las personas de este calibre, que hemos descubierto ahora, han sido lo que se conoce como científicamente ajustado para adaptarlas a un nuevo papel como especie esclava. Watkins, Leslie, 2015, 12, 14, T22. 58. 59. Alternativa 3. El Cool de Ciencia de la Ciencia Clásica de 1978 reeditado con nuevo material en 2010, 69, 29, 41 personas fueron reportadas desaparecidas en los Estados Unidos solamente, 53, 19, 28 menores de 18 años y debe ser entendido que, si alguno estuviera destinado a Marte, atrapar los jóvenes tendría sentido.
los años de trabajo extra que tenían antes que justificar los costos de ponerlos en buenas condiciones. El siguiente investigador que discutió una base en Marte que pudo haber involucrado trabajo esclavo fue William Cooper, quien había servido en el equipo de información de inteligencia del comandante en jefe de la Flota del Pacífico de 1970 a 1973. Le dieron una descarga honorable en 1975, después una carrera militar de 14 años con la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Cooper dijo que tenía acceso a los archivos de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos y que basándose en lo que había visto fue capaz de confirmar en un artículo de 1989 que la alternativa 3 era muy real y que se había establecido un programa espacial conjunto Estados Unidos-URSS para asegurar la continuidad de gobierno. Cooper dijo que el 22 de mayo de 1962 fue la fecha del primer desembarco de EU/URSS en Marte, pero dijo que era incapaz de confirmar o negar que las asignaciones por lotes de esclavos humanos estaban ocurriendo. También en 1989, un contratista de electricidad, Al Bielek, se presentó para alegar que él y otro individuo, Duncan Cameron, fueron llevados a Marte a través de una sala de salto o dispositivo de teletransporte ubicado en Montauk, Long Island, Nueva York. En las entrevistas, Bielek confirmó la exactitud del escenario de la alternativa 3, que involucra el establecimiento de bases en la superficie de Marte para un programa de continuidad de especies que involucra a Estados Unidos y posiblemente a la URSS. Bielek dijo que él y Cameron fueron enviados por tecnología de teletransporte a bases antiguas en el interior de Marte en múltiples ocasiones. Describió estas bases como aproximadamente 20.000 años, construidas por extraterrestres humanos y antiguamente desiertas. El siguiente investigador importante para discutir el trabajo esclavo que se utiliza en Marte fue un ingeniero búlgaro, Vladimir Tersiski, que había tenido acceso a muchos documentos de inteligencia liberados durante el colapso del comunismo en Europa del Este. Durante este tiempo, muchos exfuncionarios de inteligencia del Pacto de Varsovia vendieron documentos clasificados para llegar a fin de mes durante un difícil periodo de transición del comunismo a las sociedades capitalistas. A principios de la década de 1990, Tersiski empezó a dar conferencias en Estados Unidos en las que compartió el contenido de los archivos nazis de las SS que se referían al programa espacial secreto de Alemania en la Europa ocupada y la Antártida. Tersiski describió cómo en 1942 las tecnologías aeroespaciales más avanzadas se trasladaron a la Antártida, dejando atrás los prototipos de platillos voladores turbojet menos desarrollados que no habían sido armados para el esfuerzo de guerra. Tersiski compartió lo que aprendió sobre las misiones secretas de Alemania nazi en la Luna y Marte, incluyendo la gran nave espacial AUNEU III que realizó el primer viaje a Marte en abril de 1945 y fue seguida por otras misiones que finalmente establecieron colonias alemanas en Marte. Documento de la SS nazi alegado mostrando a AUNEU III especificaciones. Tersiski se refiere a la mano de obra esclava que finalmente se lleva a Marte, al igual que los alemanes habían llevado a miles de trabajadores esclavos a su reducto de la Antártida. De hecho, fuera de la Antártida, el programa espacial secreto alemán alcanzó su máximo potencial y el Cuarto Reich se convirtió en una poderosa fuerza encubierta en los asuntos mundiales. El escenario descrito por Tersiski es muy diferente al descrito en la alternativa 3. Los responsables del trabajo esclavo en Marte eran un grupo alemano que operaba fuera de la Antártida, en lugar de los secuestros de Estados Unidos/URSS en un intento febril de establecer una colonia de Marte del miedo a la devastación planetaria inminente en la Tierra. Si el relato de Tersiski es exacto, la alternativa 3 fue diseñada para revelar parte de la verdad sobre el trabajo esclavo en Marte, pero esconde la existencia de una civilización separatista alemana usando tecnologías de platillos voladores con bases en la Luna, Marte y en otras partes de nuestro sistema solar. También es posible que las situaciones descritas en el libro de la alternativa 3 y Tersiski estuvieran ocurriendo simultáneamente. Esto significaría que un programa espacial alemán muy avanzado fue el primero en establecerse en Marte en la década de 1940, y fue seguido 2 décadas más tarde por un programa conjunto Estados Unidos/URSS. Ambos programas espaciales utilizaban mano de obra esclava, pero el programa alemán era presumiblemente el programa más antiguo y más avanzado. Bielek fue seguido más de una década después por otros que hacían afirmaciones similares de ser teletransportado a Marte en el programa secreto espacial dirigido por entidades estadounidenses. La lista incluye Michael Relfe, 2000, Arthur Neumann, 2006, Andy Basiago, 2010, y William Brett Stillings, 2011.
Ninguno de estos individuos dicen que fueron testigos o fueron explotados como esclavos en Marte. Todos informaron haber trabajado o visto bases en Marte, pero ninguno había presenciado una presencia alemana. Fue otro denunciante, Corey Goode, a principios de 2015 quien comenzó a describir el trabajo esclavo en Marte que él había presenciado directamente durante un programa 20 Anbat de 1987 a 2007 en varias ocasiones cuando visitó las instalaciones marcianas para realizar reparaciones. Goode dice que él tomó parte en un viaje de inspección de Marte el 20 de junio de 2015 donde vio pruebas de tratamiento abusivo de los trabajadores que fueron tratados como mano de obra esclava. Esto coincidió con las reuniones llevadas a cabo por la British Interplanetary Society discutiendo tal situación y la aprobación de la legislación por el Congreso de los Estados Unidos que efectivamente dio protección legal a las empresas y funcionarios involucrados en el trabajo esclavo fuera del planeta hasta 2022. Según Goode, las prácticas de trabajo esclavo utilizadas en las bases marcianas eran un remanente de las anteriores colonias alemanas. Afirma que a raíz de los acuerdos secretos entre la administración de Eisenhower y los alemanes en la Antártida, las instalaciones alemanas de Marte se transformaron en una empresa conjunta liderada por empresas alemanas líderes asociadas con el Cuarto Reich, que trabajaban estrechamente con corporaciones estadounidenses que proporcionaban personal y recursos. Estos proyectos transnacionales corporativos fuera del planeta evolucionarían en el tiempo a lo que Goode describe como el conglomerado corporativo interplanetario. El ejército estadounidense suministraría encubiertamente personal al conglomerado corporativo en Marte y en otros lugares, similar a cómo el personal de las fuerzas especiales es contratado por la CIA para operaciones clandestinas. La posibilidad de que las empresas están profundamente involucrados en los programas espaciales secretas que utilizan millones de personas como mano de obra esclava fue impulsado por el testimonio de William Powellet, un experto en operaciones de computación y programación que dio el permiso para una entrevista de vídeo solo para ser lanzado después de su muerte. Se fue publicado póstumamente el 14 de diciembre de 2010. Powellet estuvo involucrado en el desarrollo de chips de rastreo RFID que podrían ser usados para proteger a los niños del secuestro como él describió en su video entrevista. En ese momento en la industria de la seguridad, muchos de nosotros teníamos muchas preocupaciones acerca del rastreo y localización de personas que habían sido secuestradas. En particular, lo que estaba pasando en Europa en el momento en que estábamos teniendo oficiales de la OTAN, incluso el primer ministro de Italia, secuestrados. Estas personas fueron agotadas o fueron brutalizadas o ambas. Uno de los objetivos de la industria fue desarrollar tecnología que nos permita rastrear a estas personas o localizarlas rápidamente. Powellet describió cómo la Siemens Corporation, una empresa que utilizó mano de obra esclava en la Alemania nazi para sus programas de armas, produjo miles de millones de chips de rastreo RFID a principios de los años 80. Siemens creó una empresa líder en Silicon Valley para producir estos chips de seguimiento de una manera diseñada para ocultar su verdadero propósito: rastrear la mano de obra esclava utilizada en programas secretos por el Interplanetary Corporate Conglomerate, del cual Siemens es un miembro muy destacado. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.